¿Se escucha? Sí. Cuando me canse agarramos el micro. Bien, disculpen la tardanza. Me distrajeron un poco y además empataron. Bien. Voy a dar una introducción a todo lo que es oncología, ¿no? Creo que tenemos dos clases de esto, así que como yo tengo uno, me avisan cuando pare. Génesis y estratificación de cáncer es como he denominado esta introducción a la parte de patología oncológica, ¿no? Y dentro de los objetivos, poder determinar la etiología y genética de cáncer, mecanismos de cómo el sistema inmune reconoce el tumor, entender mecanismos de evasión del tumor y la estratificación. Cuando hablamos de tumores, ¿no? Se habla de una replicación anormal donde falla el control de la diferenciación a células especializadas. Cada una de las células de la economía corporal, cada una de las células del cuerpo, desempeñan una función. Y la función está en base a su especialización, ¿no? Cuando hablamos de un tumor maligno, es aquel que crece indefinidamente y adquiere la capacidad de diseminarse a distancia, ¿no? La característica de metastatizar es una de las características más, digamos, específicas de malignidad, ¿no? El tumor benigno crece también, pero no es capaz de metastatizar y generalmente eso está limitado al lugar de donde se origina, tiene bordes bien definidos y se parece mucho a la célula de la que se origina, ¿no? Cuando hablamos de epidemiología de cáncer, la frecuencia más alta de cáncer está sobre los 55 años, ¿no? Convirtiéndose la edad en un factor de riesgo epidemiológico, ¿no? Hay cánceres que tienen predilección por ciertos grupos etarios, ¿no? La mortalidad más alta está entre los 55 y 74 años. Y cuando hablamos de niños, donde el cáncer es mucho menos frecuente, la neoplasia que predominan son las de estirpe hematológica, como las leucemias, ¿no? Los tumores del sistema nervioso central, en segundo lugar, ¿no? Tumores renales tipo tumor de Wilms, retinoblastoma y sarcomas de papel blanda como rhabdomyosarcoma, ¿no? De todo esto, las neoplasias hematológicas hacen aproximadamente el 40% y las neoplasias del sistema nervioso central alrededor del 8%. Este cuadro lo pongo para entender un poco el proceso, ¿no? De las características biológicas de cada una de las especies, ¿no? El animal que he registrado yo como de más larga vida es esta ostra, es una almeja de los mares del norte de Europa, ¿no? Que tiene una vida de 507 años. El tiburón de Groenlandia, ¿no? Llega a vivir 400 años. Estas estructuras tubulares, que son un tipo de gusano, tienen una vida de 250 años, ¿no? Las ballenas del norte de Europa, de Groenlandia, también viven alrededor de 200 años, y así podemos detallar a la tortuga de Galápagos, que vive 175 años, los papagayos, que llegan a vivir alrededor de 70 años, los halcones, que están por ahí a 100 años, y todos ellos no van al doctor, ¿no? Y algunos son vegetarianos y otros comen solamente carne, ¿no? Entonces de ahí podemos deducir que si nosotros hacemos comer vegetales a un halcón probablemente se muera, ¿no? Porque tiene que ver con las características implícitas de su genética, ¿no? El tiempo de vida está determinado por la genética de la especie. Cuando nos referimos a los primates, ¿no? Podemos ver acá los macacos, los que llamamos los macacos rhesus, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los seres humanos. Y vemos que de todos los primates, o nuestros parientes cercanos, los que más tiempo de vida tenemos somos los seres humanos, ¿no? Nos sigue el chimpancé con alrededor de 45 años, ¿no? Y posteriormente el gorila, el orangután y el macaco, donde vive 25 años. Pero si nosotros tomamos atención en esta
esquema, ¿no? O en este gráfico, podemos ver que mientras que los tiempos de vida tanto a nivel de la infancia, ¿no? Ahí vemos la gestación, ¿no? La infancia, ¿no? Que son más o menos parejos, ¿no? La adolescencia y la juventud, ¿no? La vida reproductiva, ¿no? En el resto de animales, ¿no? La vida adulta es corta, o sea, la vejez, mientras que en el ser humano esta vida se ha prolongado. Y esto tiene que ver probablemente mucho con los cuidados que tenemos dentro de nuestro desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, de esto yo deduzco, ¿no? Que definitivamente podemos nosotros afirmar que el cáncer es una enfermedad genéticamente determinada, no necesariamente hereditaria, pero es un defecto de los genes, ¿no? Esto es lo que sale en su libro de texto, ¿no? Respecto a las frecuencias de cáncer, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Esta es la incidencia el registro de incidencia de cáncer, ¿no? Para estadísticas americanas, donde próstata es el más frecuente en hombre y mama el más frecuente en mujer. Pulmón sigue al de próstata en el sexo masculino, igual en el sexo femenino. Colon está en tercer lugar, el tracto urinario se encuentra en tercer lugar, y así podemos ir nosotros detallando cada uno de los cánceres y su presentación. El hecho de que sea el más frecuente no quiere decir que sea el más letal. Tal es así que la muerte por cáncer para ambos sexos en el hemisferio norte está dado por cáncer de pulmón como el más frecuente. Esto es el mapa del Perú, y esta es la distribución de casos por cáncer por localización topográfica y sexo, ¿no? Así tenemos que en nuestro país, desgraciadamente, el cáncer de cervix continúa siendo, ¿no?, el cáncer más frecuente para en general, ¿no? Ahora es un cáncer que solo afecta a mujeres. Vean ustedes que lo tenemos en primer lugar en incidencia de cáncer. Si nosotros regresamos, ¿no? Regresamos con esto, creo, ¿no? El cáncer de cervix uterino, ¿no?, a nivel de mujeres está en otros sitios, no aparece, ¿no?, en incidencia, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se debe? Esto se debe a que el sistema de salud no funciona, ¿no? Y es una enfermedad, por un lado, detectable en estadios tempranos mediante medidas de salud pública, ¿no? Su incidencia, que en algún tiempo fue muy alta, en otras latitudes se logró bajar con el Papa Nicolau de una manera muy considerable, ¿no? En el Perú, por alguna razón, no hemos podido traspolar esos resultados, ¿no? Falta de capacitación en los grupos de detección, ¿no? Falta de seguimiento, falta de accesibilidad, ¿no? El segundo cáncer que podemos ver nosotros dentro de lo que viene a ser en sexo femenino, termina siendo mama, ¿no? Ahí Lima tiene una curva epidemiológica un poco diferente, ¿no? Lima prevalece mama sobre cervix uterino, ¿no? Sin embargo, el cervix uterino continúa siendo muy alto, ¿no? Lo que es el sexo masculino, el segundo cáncer más frecuente es el cáncer de próstata, por aquí de esta, ¿no? Seguido al cáncer de próstata está el cáncer de estómago en sexo masculino, ¿no? Y el cáncer de pulmón, ¿no?, se encuentra muy por debajo del sistema hematopoyético y el cáncer de piel, ¿no? Entonces, nuestra epidemiología no es la epidemiología que vemos en los libros. Y la medida que tenemos que tomar para cambiar esto tienen que ser medidas innovadoras y enfocadas a nuestra realidad, ¿no? A nivel de las mujeres también tenemos que el segundo cáncer más frecuente termina siendo mama, ¿no? El tercero
es estómago, ¿no? Y el cáncer de pulmón se encuentra, ¿no?, por debajo del cáncer del sistema hematopoyético también, ¿no? Ahora, el cáncer más letal para ambos sexos en el Perú no es el cáncer de pulmón porque no es tan frecuente. El cáncer más letal es el cáncer de estómago. Entonces, en el Perú nuestro problema de salud pública, como en países de Asia, como Japón, es el cáncer gástrico. Respecto a la etiología del cáncer, tenemos factores genéticos que son mutaciones, translocaciones, amplificaciones de genes o protoncogenes, factores ambientales como podrían ser las radiaciones ultravioletas, factores químicos, infecciones virales. La conversión en esto tenemos que la conversión de protoncogenes a oncogenes, ¿no?, que son generalmente genes de proliferación celular, se ven alteradas, así como los genes supresores tumorales, que son los que deberían controlar este proceso. Cuando nosotros tenemos los promotores de crecimiento celular, que son los protoncogenes, ¿no?, equilibrados con aquellos que restringen el crecimiento celular, ¿no?, que son los genes supresores tumorales, ¿no?, las células mantienen una homeostasis, un equilibrio, ¿verdad? ¿No? Si tenemos una conversión de protoncogenes a oncogenes, como la amplificación del CERV2 en cáncer de mama, que es un receptor de factor de crecimiento de membrana, ¿no?, mutación puntual de algunos genes como el CRAS, en riñón y vejiga, o otras locaciones, en el caso de SEMIC, en el caso de linfomas, esto va a hacer que las células comiencen a proliferar sin control y rompan el equilibrio, ¿no?, que estaría dado por la mutación de el guardián del genoma, que es el P53, que es un inductor de apoptosis, ¿no?, o la mutación del gen de retinoblastoma, que se encarga de prevenir las mitosis. Es un gen supresor tumoral cuando está fosforilado, ¿no? Si no está fosforilado, esta función se pierde. Así tenemos que aquellos estímulos ambientales, como pueden ser químicos, radiación o agentes virales, como el caso del PVH en el cervix, o el caso del Epstein-Barr virus, o del virus Epstein-Barr en los linfomas, ¿no?, o el herpes virus tipo 8 en el caso de sarcoma de Kaposi, o el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no?, que todos son agentes virales, y que para que vean la íntima relación que tienen con el cáncer, van a influir sobre esta célula que es normal, ¿no?, y van a dañar el ADN o el DNA, ¿no? Si es que los mecanismos de reparación celular están indemnes, no va a pasar nada, esa célula va a ser eliminada, se va a producir apoptosis, ¿no?, y se va a producir la reparación, ¿no?, por las polimerasas. Si hay una falla en la reparación, que puede ser ya por mutaciones genéticas que afectan la reparación de ADN, como la inestabilidad microsatelital, ¿no?, o la mutación se va a producir la mutación del genoma, ¿no?, y esto nos va a llevar a estos mecanismos, ¿no?, activación de promotores del crecimiento, que son los oncogenes, inactivación de los genes supresores, ¿no?, y alteración de los genes que regulan la apoptosis, como el BCL2. Si estos mecanismos fallan, ¿no?, hay una proliferación sin regulación y no hay el equilibrio de apoptosis, por lo tanto disminuye la cantidad de apoptosis, ¿no? Hay una expansión clonal, ¿no?, que va acompañada de mutaciones adicionales que van a llevarnos a la progresión del tumor con el consiguiente acompañante de angiogénesis y evasión inmunitaria, ¿no? Esto nos lleva a una neoplasia maligna, ¿no?, que produce invasión y metástasis. Eso es todo el mecanismo, cómo se produce el cáncer. Este cuadro resume bastante todo el proceso. Aquí lo podemos ejemplificar un poco, ¿no? Esto lo vemos desde la desdiferenciación, incrementa la velocidad de crecimiento, hay invasión local y metástasis, ¿no? Lo vemos aquí, ¿no? Este es un epitelio normal, ¿no? Podría ser, digamos, una mucosa escamosa, podría ser un epitelio glandular, ¿no? De pronto hay una proliferación celular por alguna mutación, en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de cáncer de colon, podría ser la presencia o la activación del APC, ¿no?,
que está en el cromosoma 5, ¿no? De ahí podemos ver cambios displásicos dentro de esta proliferación celular, ¿no? Cuando se suma otra mutación, como podría ser en el caso del colon la mutación del KRAS, ¿no? Se produce una displasia que abarca todo el espesor del epitelio, lo que denominamos carcinoma in situ, ¿no? Por otra mutación adicional, ¿no? Y se rompe la barrera de la membrana basal, invadiendo y teniendo acceso a los espacios vasculares, lo que le da por lo menos la accesibilidad para metastatizar, ¿no? Si nosotros vemos esto desde el punto de vista de clonalidad, hay que entender que cuando nosotros hablamos de clonalidad en cáncer, no estamos hablando de la clonalidad como la vemos en genética clínica de la oveja Dolly, ¿no? En la oveja Dolly agarran una célula somática, le sacan el núcleo, se la ponen a una célula germinal, ¿no? Y esa célula se comienza a reproducir y se comienzan a dividir esos 46 cromosomas con la diversidad y la heterogosidad que tiene una célula normal, ¿no? Y se crea un ser idéntico al original. Cuando hablamos de clonalidad en cáncer, hablamos de la expansión clonal de una célula enferma. Por lo tanto, una célula lábil. Y esa célula enferma que se desarrolla a partir de una única clona, ¿no? Va a tener mutaciones sucesivas sobre sí misma, ¿no? Es por eso que cuando uno habla de cáncer es muy difícil tratarlo desde el punto de vista médico. En este caso, ¿no? Tenemos un primer estadio donde vamos a ver una proliferación de una clona celular, todas estas azulitas. Posteriormente, debido a mutaciones sucesivas, ¿no? Vamos a ver varios tipos de células que teniendo esta mutación, que es el gen driver, el que dispara la neoplasia, ¿no? Va a adquirir cada una de las mutaciones sucesivas, le va a dar características de conducta a esa célula, ¿no? Dentro de este grupo de células y sus diferentes mutaciones va a haber una célula que probablemente prolifere sobre el resto, ¿no? De alguna manera opacando al resto de mutaciones y convirtiéndose en la clona principal que constituye el tumor. Aquí podemos aplicar un tratamiento de quimioterapia que sea efectivo probablemente para esta proliferación clonal con múltiples mutaciones, lo cual momentáneamente va a producir esa efectividad, la regresión del tumor, pero siempre acuérdense que pueden haber otras mutaciones que han subsistido, y es a partir de estas mutaciones que el tumor recurre, y en este punto es muy difícil tratarlo, ¿no? Entonces esa es la razón del fracaso del tratamiento del cáncer. Así, la caracterización molecular del cáncer nos muestra una compleja heterogeneidad, ¿no? Llevándonos al principio de que entendamos que no hay una sola solución para este problema, ¿no? Ese principio de que una sola terapia nos va a solucionar el problema no aplica en este tipo de enfermedades, ¿no? Y nos ha llevado a fallas terapéuticas. Las terapias dirigidas, ¿no? Es la herramienta como podríamos cambiar la historia natural de la enfermedad, ¿no? Es lo que están ahora promocionando como lo que es medicina de precisión o terapia individualizada en cáncer. Ahora, todas estas mutaciones celulares, entendamos que cada uno de los 30.000 genes que constituyen el genoma humano, ¿no? Tienen una función y van a producir, y esa función se va a efectivizar mediante un mensaje que se va a dar para la producción de proteínas, ¿no? Y esas proteínas van a dirigir las funciones, ¿no? Entonces, todas esas proteínas son potencialmente antigénicas. Entonces, de ahí podemos nosotros llegar a la inferencia de que realmente para que pueda producirse un tumor, este sistema de vigilancia inmunológica tiene que haber fallado. Porque si no, estas células que han cambiado, y como lógicamente han cambiado, van a producir proteínas anormales que podrían ser reconocidas como antígenos, hubieran sido destruidas por el sistema inmune, ¿no? Esta teoría se conoce como la teoría de inmunovigilancia, ¿no?
donde se postula que las células expresan antígenos que no están presentes en las células normales, y al ser reconocidas, esta debería ser destruida, ¿no? Puede reconocerse, destruirse y inhibir el nacimiento de células transformadas mediante la inmunovigilancia, ¿no? Pero de ahí nace otro concepto, la inmunoedición del cáncer, ¿no? Que es, en pocas palabras, cómo, ¿no?, el sistema inmune elimina células tumorales, pero también induce cambios en el tumor que resultan en la evasión de este sistema inmunológico, mediante ya sea mecanismos de selección darwiniana o cambios epigenéticos. ¿Qué evidencia tenemos de inmunidad y tumor? De cómo actúa el sistema inmune en los tumores, ¿no? La regresión espontánea en los melanomas y linfomas, ¿no? En ocasiones podemos encontrar un melanoma metastásico que jamás encontraste el primario, ¿no? Y es que el primario probablemente fue un melanoma que el sistema inmune eliminó en el lugar de origen, ¿no? Fue un lunar que desapareció. Los linfomas también pueden tener regresiones espontáneas, ¿no? Es más, se postula que los linfomas del sistema nervioso central, ya que en el sistema nervioso central, en el cerebro, no hay linfocitos, ¿no?, a no ser que lleguen a través de las meninges, que tienen una circulación linfática, ¿no? Pero en el cerebro no hay linfocitos. En el cerebro, la célula inmune en el cerebro son los microglias, ¿no? Bien, la teoría dice de que probablemente haya habido un episodio de un linfoma que ha invadido el cerebro y que en el resto de la economía corporal regresó espontáneamente, pero como el cerebro es un santuario donde no entra el sistema inmune regular, ¿no?, dejó las células tumorales y es ahí donde se desarrolla, ¿no? Es una teoría que tiene algo de, digamos, de lógica, ¿no? Después la regresión de metástasis, después de retirar el tumor primario en carcinoma renal, ¿no? Infiltración por linfocitos y macrófagos, tanto en melanoma como en cáncer de mama, sobre todo cáncer de mama triple negativo, que es factor pronóstico, y en melanomas también, ¿no? O sea, la infiltración linfocítica es un factor pronóstico en relación a sobrevivir después del tratamiento. Aunque no había muchos tratamientos en melanoma, ¿no? La proliferación de linfocitos en ganglios linfáticos de drenaje, hay una reacción inmunológica, sobre todo sinusoidal, ¿no? La alta incidencia de cáncer en procesos de inmunosupresión, como podría ser el SIDA, los neonatos y el envejecimiento, ¿no? Entonces, todo es evidencia de que, el sistema inmune está comprometido de alguna manera en la generación o evitar que el tumor, no evitar que el tumor se lleve adelante, ¿no? Este es un pie lacral, ¿no? Y vemos acá un melanoma, ¿no?, con un denso infiltrado inflamatorio, ¿no?, que lo está limitando, ¿no?, o delimitando. Entonces, ¿qué pasa con el tumor y la inmunología, ¿no? Aquí hay una forma de plantearlo, que son el rol de la inmunoedición, resumiéndolo en las 3 E: eliminación, equilibrio y escape, que nos lleva a la progresión, ¿no? En la eliminación, el sistema inmune, con células citotóxicas, linfocitos T de memoria, ¿no?, llegan a reconocer a la célula tumoral, ¿no?, se procesa el antígeno de manera eficiente y se activan las células citotóxicas eliminando las células tumorales. Ahí el tumor no progresa, ¿no? En el equilibrio, ¿no?, la inestabilidad genética, ¿no?, nos lleva a una inestabilidad, una heterogeneidad tumoral, por la cual algunas células son reconocidas y algunas otras no, manteniéndose un equilibrio y manteniendo a la enfermedad estable, ¿no? En aquellos casos donde el tumor evita la eliminación, ¿no?, y permite el sobrecrecimiento celular, ¿no?, es lo que llamamos nosotros escape, ¿no?, la tercera E, y nos lleva a la progresión de la neoplasia. Entonces,
Entonces, las células B, ¿no? Son activadas, ¿no? Y reconocen antígenos, ¿no? Grandes, ¿no? Producidos, ¿no? Mientras que las células T reconocen los antígenos procesados, ¿no? Activándose y llevándonos a la reacción citotóxica, ¿no? Complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Proteínas propias del tumor, ¿no? El CD8, ¿no? Este es el receptor de células T, ¿no? Interacciona con el péptido, ¿no? Produce interferón gamma y granzima, que son granulos citotóxicos, y destruye la célula tumoral, llevándolos a la apoptosis. Al menos uno de los mecanismos de oncogénesis involucra la alteración estructural de genes que están implicados en la diferenciación o proliferación. Y esto nos da el origen a las proteínas, ¿no? Que van a funcionar de antígenos, van a ser reconocidas por las células T ayudadoras, que van a ser activadas, ¿no? Y van a efectivizar la acción citotóxica, ¿no? ¿Qué tipos de antígenos tienen los tumores? Tienes antígenos específicos tumorales, que solo aparecen en los tumores y son exclusivos para las células tumorales. Se asocian a mutaciones, se trata de proteínas citosólicas con alteraciones estructurales, ¿no? Hay antígenos asociados a tumores, que son componentes celulares sobreexpresados de forma aberrante, como antígenos de origen viral, ¿no? En el caso del cáncer de cervix, el T16 está sobreproducido, por ejemplo, ¿no? Antígenos procedentes de la reactivación de genes embrionarios, donde durante toda la fase de desarrollo embrionario, por ejemplo, ¿no? Tenemos proteínas como la alfa-fetoproteína o genes como la vía de Sonic-Hedgehog, ¿no? Que van a, o el antígeno porcino embrionario, que van a estar siendo un subproducto en los procesos de proliferación muy rápida que se da durante este periodo de la vida, ¿no? Cuando se produce un tumor, ¿no? Puede reactivar estos genes y estos pueden ser detectados como antígenos, porque normalmente no están circulando, ¿no? Proteínas oncogénicas procedentes de mutaciones celulares, ¿no? Pueden ser de protoncogenes a oncogenes, genes supresores tumorales y genes reparadores. Los idiotipos, que son inmunoglobulinas de superficie generalmente en las células B, ¿no? Así como los receptores de células T en los linfomas, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo se ve el CERV2, ¿no? Que es conocido de los NEU, es una proteína receptora de factor de crecimiento de membrana que está entre alrededor del 15 y el 20% de los carcinomas de mama, ¿no? Esta proteína, cuando se amplifica, ¿no? Tenemos este es un FISH, ¿no? Donde el control viene a ser en verde un centrómero y la proteína amplificada va a tener múltiples copias, ¿no? Entonces es la amplificación que se produce. Esto es muy fácil de ver por FISH, solamente cuentan 20 células, creo, ¿no? Y por inmunistoquímica lo vamos a ver expresado en anticuerpos ligados a cromógenos, ¿no? Y van a ser específicamente localización de membrana, que es la expresión de la proteína de esta amplificación genética, ¿no? A estos pacientes son candidatos a tratamiento con trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal contra esta proteína de membrana, ¿no? Contra esta mutación. Dentro de los mecanismos de evasión a la respuesta inmunológica, ¿no? Es decir, esto implica que las células neoplásicas son capaces de crecer a pesar de los mecanismos de control inmunológico, ¿no? Y utilizan diversos mecanismos para evitar el reconocimiento y la destrucción del sistema inmune, ¿no? Lo que regularmente pasa es que el tumor libera antígenos, ¿no? Estos antígenos son procesados, ¿no? Por la célula presentadora de antígenos, ¿no? Este no es adenoide poliposis coli, este no es el gen del APC, no, este es célula presentadora de antígenos, ¿ya? La célula presentadora de antígenos presenta la célula T inactiva, la célula T se activa, ¿no? Y al activarse
¿no? Desencadena tanto proliferación celular, ¿no? como un efecto de diferenciación de memoria para ser reconocida, para reconocer a la célula tumoral, ¿no? y producir el mecanismo de eliminación, ¿no? Esto es lo que regularmente debería ocurrir, ¿no? Bueno, estos son cada uno de los pasos ya de una manera más detallada, no son precisamente el objeto, ¿no? Pero entender estos mecanismos de desarrollo y progresión tumoral y cómo el tumor evade la respuesta inmune natural, ¿no? Es información importante para el manejo y curso clínico, ¿no? Ahora sobre todo que ha entrado nuevamente y de una manera exitosa, ¿no? los tratamientos inmunológicos en cáncer, ¿no? Estamos teniendo respuestas que no teníamos, que nunca habíamos tenido en cáncer de pulmón y en cáncer como melanoma, que nunca ha tenido un tratamiento muy específico, siempre ha sido muy agresivo, de neoplasias urológicas, todo esto gracias a lo que son tratamientos basados en inmunología, ¿no? El microambiente tumoral, ¿no? nos puede llevar, ¿no? a la inhibición de la presentación del antígeno, ¿no? El antígeno puede estar disfrazado, ¿no? Podemos tener secreción de factores de inmunosupresión que generalmente son glucoproteínas que recubren disimulando la inmunogenicidad del tumor, ¿no? Mecanismos que inhiben el ataque de las células inmunes, ¿no? Ahí tenemos el ligando del PDL1, ligando del PD1, ¿no? y el CTL4, que es un antígeno de las células citotóxicas, ¿no? De esta manera se puede llevar a ignorancia de los antígenos tumorales, baja de la inmunogenicidad, supresión de la respuesta inmune inducida por el tumor, ¿no? Inducción de tolerancia por parte del tumor, sobreexpresión de algunos como el FALS, ¿no? Algunos antígenos como el FALS, que tiene que ver con el factor de necrosis tumoral, es un tipo de factor de necrosis tumoral y su ligando, ¿no? que inducen la apoptosis y la muerte, ¿no? De las células que deberían, ¿no? o sea, inducen la necrosis y la muerte, pero de las células inmunes que deberían controlar la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, esto es lo que el tumor llega a producir, ¿no? Algunos dicen el tumor es tan inteligente, ¿no? Es una forma de selección natural, ¿no? Las células que tienen estas características van a salir adelante, las células tumorales que pueden evadir el sistema inmune van a salir adelante, y las que no van a ser destruidas por el mismo, ¿no? Bueno, feedback negativos, vamos a ver algunas cosas más. Los tumores sobreviven a la exposición crónica abundante de células T debido a que están bañadas por moléculas inmunosupresoras. Esta es la disimulación de la que les hablaba, ¿no? Ahí está la inmunoglobulina de células T, proteína 3 portadora del dominio de mucina, proteína 3 del gen de la activación de linfocitos, proteína 1 de muerte celular, el PD1, y antígeno 4 de linfocitos citotóxicos, el CTL4. El PD1 y el CTL4, mejor dicho, el PDL1, que es el ligando del PD1, y el CTL4 terminan siendo checkpoints, ¿no? ¿Qué función tienen estas moléculas en la respuesta inmune, en la fisiología de la respuesta inmune? Tienen la función de la regulación de los checkpoints de las células T, ¿no? ¿Y qué es un checkpoint? El checkpoint, ¿no? es la respuesta de las células T, ¿no? tiene un balance inhibitorio, que es el checkpoint. Es decir, si nosotros no tuviésemos estos balances inhibitorios, todos estaríamos sufriendo de enfermedades autoinmunes todo el tiempo, ¿no? Las mismas células inmunológicas destruirían el tejido normal, ¿no? Entonces, los checkpoints son como el CTLA4, el PE1, son con sus inhibidores, con sus receptores inhibitorios, ¿no? son los encargados de controlar esta respuesta, ¿no? Estas vías pueden ser desreguladas por el tumor y en consecuencia la respuesta inmune, ¿no? Y la terapia blanco está siendo dirigida justamente a reactivar estos mecanismos
de manera que la respuesta inmune se haga efectiva y la evasión tumoral se disminuya o no exista, ¿no? El CTLA4 y el PD1, con su ligando el PDL1, regulan la fase de activación linfocitaria como la fase efectora, ¿no? Entonces, si bloquean los checkpoints, se va a restaurar la activación y la función efectora de los linfocitos, restableciendo la respuesta antitumoral, ¿no? Entonces, el ligando inactiva la respuesta del PD1, que es el factor inductor de apoptosis, ¿no? En el caso del CTLA4, que hay otra droga muy específica para esto, ¿no? Lo que pasa es que estos antígenos, ¿no? Lo que hacen es desencadenar una respuesta inmunológica contra las células inmunes, destruyendo a las células inmunes como mecanismo de control de la respuesta inmunológica. Pero eso, en casos de cáncer, pues contribuye a elevación tumoral, ¿no? O sea, el tumor va a poder progresar porque el mismo sistema inmune está matando a las células inmunes. Entonces, esto hay una droga muy específica que lo bloquea. ¿Qué tenemos nosotros que tener en cuenta o conseguir para la detección y el tratamiento temprano del cáncer? Hemos estado discutiendo en algún momento con mi grupo cómo se podría manejar el tratamiento temprano del cáncer, ¿no? Bueno, este es el objetivo de la investigación translacional generalmente, ¿no? Es encontrar biomarcadores que nos lleven a poder identificar blancos específicos o sustancias que nos permitan identificar tempranamente algo que no estamos viendo a simple vista, ¿no? Una característica que tiene que ser objetivamente mesurable, tiene que ser medible, evaluada como un indicador de procesos normales biológicos, procesos patogénicos o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica. Eso es un biomarcador. Los biomarcadores tumorales pueden ser cualquier sustancia, ya sean proteínas, productos de secreción o productos estructurales de las células tumorales, ¿no? Que se pueden encontrar tanto en la sangre, o pueden encontrarse en el mismo tumor, o pueden encontrarse en la orina o otros fluidos corporales, ¿no? La mayor parte pueden ser productos de las mismas células cancerosas o producidos por el cuerpo en respuesta a, al cáncer, ¿no? La mayoría son proteínas, ¿no? Pero también tenemos marcadores genéticos u otras sustancias, ¿no? El diagnóstico precoz de los tumores es de especial importancia y en ello puede contribuir la inmunología, ¿no? Estudiando productos específicos del tumor. Todas aquellas sustancias que son liberadas por los mismos, ¿no? Incluso en fases muy tempranas del desarrollo. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, el antígeno prostático específico, que nos sirve para el screening en cáncer de próstata, para el tamizaje. Tenemos el antígeno carcino embrionario para cáncer de colon, ¿no? La alfa-fetoproteína en algunas, no solamente tumores, sino anomalías del sistema nervioso central o en tumores hepáticos. Acuérdense que la alfa-fetoproteína también se eleva en los hepatocarcinomas y los hepatoblastomas. Esos son marcadores tumorales. Los biomarcadores en oncología son calificados en tres categorías, ¿no? Aquellos que son predictivos, que nos miden la respuesta al tratamiento; los pronósticos, que miden la supervivencia global; y los diagnósticos, que nos ayudan a confirmar la presencia de una neoplasia, ¿no? Sin embargo, incluso los biomarcadores genéticos y moleculares, ¿no? Que se pueden detectar en diferentes enfermedades, ¿no? No tienen la sensibilidad o especificidad requeridas y estamos en el reto constante de su validación. Probablemente si podemos detectar algún marcador genético, este no sea necesariamente específico de un cáncer particular, ¿no? Pueden ser expresiones, los genes tumorales o los drivers se repiten en múltiples neoplasias, ¿no? Entonces no necesariamente son específicos de un tumor en particular, ¿no? Y en ocasiones algunas sustancias pueden estar elevadas y no ser necesariamente la expresión de un cáncer. Por ejemplo, el CA125 en ovario, ¿no? Si ustedes tienen una irritación peritoneal, se va a elevar igual, ¿no?
quizás no en cifras tan altas, pero hay cifras siempre que se sobreponen donde nos hace difícil la interpretación, ¿no? Entonces el marcador tumoral ideal tendría que ser específico para el tumor. El nivel del marcador sería óptimo que varíe con la carga tumoral o el tamaño del tumor, ¿no? Debería elevarse con la presencia de metástasis o micrometástasis. Debe haber diferentes niveles entre los pacientes enfermos y los individuos sanos, si no, no serviría para nada si estuviésemos iguales, ¿no? Y debería ser barato, reproducible y seguro. Esto es un marcador tumoral ideal. Esto es el objetivo principal de la investigación translacional, ¿no? Llevar esto desde las ciencias básicas a la aplicación clínica. Y eso, de alguna manera, lo comandamos tanto la parte, en este momento, la parte de biólogos moleculares y los patólogos que somos los que trabajamos con tejido también, ¿no? Entonces, más o menos de esto se trata hablar de marcadores tumorales, ¿no? Bien, esto es muy específico ya de las reacciones de PDL1, voy a pasarlo, ¿no? Este es el rol, cómo funcionan estos ligandos, pero si nos ponemos muy... profundizamos mucho en eso, no nos vamos a ver toda la parte de esta viaje. Este libro de Atul Gawande, que tengo entendido que es de origen hindú, ¿no? Habla de un poco el criterio filosófico en la medicina, ¿no? La medicina decimos que es una ciencia y un arte, porque terminamos siendo una ciencia inexacta, con constantes descubrimientos, y lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira o puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, es una ciencia imperfecta, ¿no? Una empresa de conocimiento en constante cambio, con información incierta, manejada por individuos falibles, que somos nosotros, que somos factibles de cometer errores, ¿no? Pero también hay ciencia en lo que hacemos, ¿no? Aparte de intuición y en ocasiones decisiones que están basadas en esta intuición. Entonces, desde el punto de vista aplicativo de la medicina, es una profesión de riesgo. Todos los días nos levantamos tomando riesgos, ¿no? O te mantienes en la total ignorancia, que es otra opción, ¿no? Que también puede llevarse adelante, ¿no? Todo lo que es la estadística. ¿Alguna pregunta hasta este punto? No hay preguntas todavía. Ok. Sí. Usted mencionó una palabra que no la he escuchado antes y quería saber qué era. ¿Qué era inestabilidad microsatelital? Ya. ¿A qué se refiere? La inestabilidad microsatelital es una característica de las células, ¿no? Por las cuales tienen una especial predisposición a cometer errores. ¿Ya? Cometer errores en lo que es la producción de las cadenas genéticas, ¿no? de su ADN. Esto se hereda, ¿no? Y es lo que nosotros podemos ver en el síndrome de Muir-Torre o síndrome de Lynch, ¿no? Tú naces con una inestabilidad microsatelital, ¿no? Inherente, ¿no? Por lo cual tus células tienden a fallar más que las células de individuos que no tienen esta inestabilidad microsatelital. Está determinada por 4 genes, ¿no? El MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2, ¿no? Entonces, de acuerdo a la falla de estos genes es que nosotros podemos determinar si esto es esporádico o esto es específico. Específico de un problema hereditario, ¿no? Lo vas a ver en cáncer de estómago, lo vas a ver en cáncer en gente joven, sobre todo de colon. Bien, todo esto que hemos mencionado desde el punto de vista clínico se maneja por el estadiaje, ¿no? Y el estadiaje nosotros nos guiamos por la American Journal of Cancer Committee, ¿no? Que nos saca el manual de estadio, ¿no? El manual de estadiaje clínico, bueno, ha salido uno el año pasado, la actualización del mismo,
está en constante renovación también, pero sí es cierto que ha salido 10 años después del anterior, ¿no? Porque modifica los enfoques que tenemos acerca de la conducta de los cánceres y que está basado en 3 elementos principales, ¿no? Bueno, aquí participan muchas sociedades, ¿no? Participa la Sociedad Americana de Cáncer, el Colegio Americano de Cirujanos, el Colegio Americano de Patólogos, ¿no? El Centro para la Información de Enfermedades, la UICC, ¿no? Que es la contraparte de la American Joint Cancer Committee, pero en Europa, ¿no? Y basa toda la clasificación en 3 elementos principales, ¿no? T de tumor, N de ganglios linfáticos, nodes, y M de metástasis, ¿no? En estos 3 elementos nosotros nos basamos para poder estadiar cada tipo tumoral, ¿no? Y cada localización del tumor. Es decir, el libro tiene más de 1000 páginas, porque el estadiaje no es un estadiaje general para el cáncer. Cada cáncer tiene su tipo de estadiaje de acuerdo a su agresividad y su conducta, ¿no? Entonces, el T tiene que ver muchas veces ya sea con el tamaño del tumor o con la profundidad de invasión, dependiendo del frente al que estemos. Los ganglios linfáticos tienen que ver con no solamente con el número de ganglios linfáticos tomados, sino con si estos ganglios son regionales o son ganglios a distancia, ¿no? Y las metástasis tienen que ver con el hecho de si son metástasis únicas o metástasis múltiples, ¿no? Esta es un poco de la historia del sistema de estratificación, ¿no? Que ha ido evolucionando desde 1929, ¿no? Lo van a poder revisar seguramente con más tranquilidad, ¿no? Los fundadores fueron el Colegio Americano de Cirujanos, el Colegio Americano de Radiología, el Colegio de Patólogos Americanos, Colegio Médico Americano, la Sociedad Americana de Cáncer y el Instituto Nacional de Cáncer en Seattle. El objetivo es describir la extensión anatómica del cáncer al tiempo del diagnóstico inicial y antes de la aplicación del tratamiento definitivo. Clasificar el cáncer en estadios como una guía para el tratamiento pronóstico y con fines de poder comparar los resultados finales con el manejo del cáncer. Esto tiene que ver mucho con la terapia quirúrgica como con la terapia médica, ¿no? Si nosotros tenemos un cáncer de colon que está confinado a la mucosa, eso se considera un carcinoma in situ. Se saca ahí, es todo lo que tenemos que hacer. Ese es un T1. Si este cáncer, es más, en mucosa es un T0 en colon, en estómago sería un T1. Hay diferencia por localización, ¿no? Si se mete la submucosa, ahí se convierte en un T1 en colon, ¿no? Si se mete al músculo, se convierte en un T2, pero el tratamiento también es quirúrgico. Si pasa y sale del colon o metastatiza los ganglios linfáticos, ese cáncer recién es indicativo de quimioterapia adyuvante, ¿no? En el caso de colon, ¿no? En el caso de melanoma, por decir, si el tumor mide menos de 1 milímetro, eso es suficiente en profundidad, sacarlo con márgenes adecuados. Y si no tiene mitosis, probablemente no tengas que hacer el estadiaje ganglionar, ¿no? Pero si mide más de 1 milímetro, tiene mitosis, tú tienes que ir a ver si los ganglios linfáticos están comprometidos, porque puede cambiar toda la conducta del tumor, ¿no? Estamos hablando de milímetros en este caso, ya no estamos hablando de centímetros, ¿no? Porque es otro tipo de cáncer, ¿no? La resección en ese caso, si mide más o mide 1 milímetro más, ya no sería medio centímetro alrededor del tumor, tendrías que hacer 1 centímetro de margen alrededor del tumor, ¿no? Y eso es lo que va a determinar la conducta quirúrgica, ¿no? Si tú estás operando un cáncer de endometrio y ese cáncer está confinado al endometrio, sacas el útero con una histerectomía radical conservadora, ¿no? Y se acabó el problema, ¿no? Si es que esto invade la pared uterina en menos del 50%, el tratamiento todavía es conservador. Si va más del 50%, tienes que sacar cierto tipo de ganglios linfáticos. Entonces determina la conducta quirúrgica. Y es por eso que en oncología se usa mucho la biopsia por congelación, porque el cirujano en sala necesita ciertos indicadores para tomar decisiones, ¿no? Aparte de los exámenes auxiliares. Bien, la clasificación del cáncer se basa en que cánceres del mismo sitio anatómico e histología comparten patrones semejantes de crecimiento y evolución, ¿no? Los 3 eventos significativos los hemos mencionado: T, que es el crecimiento del tumor;
extensión a ganglios linfáticos y metástasis a distancia, ¿no? Esto lo hemos mencionado también ya. El estadiaje, el primero que tenemos nosotros es el estadiaje clínico. Es decir, cuando el paciente viene, la paciente viene al consultorio de mama, llega el ginecólogo, ve la mamografía, ¿no? Determina un tamaño tumoral, palpa los ganglios linfáticos y clínicamente aparentemente es un cáncer localizado. Ese es el estadio clínico, ¿no? El estadio patológico se da cuando se le opera, ¿no? Sacan el tumor, uno mide el tamaño del tumor exactamente, evalúa bordes también, ¿no? Y si este tumor está en ganglios linfáticos o no, para eso se usa el ganglio centinela. Se inyecta una sustancia radiactiva, se detecta con un aparatito que detecta la radioactividad, se saca ese ganglio, los ganglios que puedan estar afectados, que son el primer ganglio de drenaje, y eso nos va a indicar si hay o no metástasis y evitar que saquemos la disección radical de axila, ¿no? Los pacientes que recurren tienen un estadiaje post-recurrencia, ¿no? Que es el TNMR, ¿no? Y se pueden emplear los mismos criterios, pero tienes que enfatizar de que esto es post-recurrencia, ¿no? Hay factores que han incluido en este último TNM que no son parte del tumor, pero que pueden influenciar de manera marcada en el pronóstico, como por ejemplo el grado histológico, la edad, y algunos marcadores biológicos predictivos, como en los casos de los tumores germinales, que tengas una alfa-fetoproteína volando, ¿no? En 50.000, ¿no? O que tengas una hormona gonadotrofina coriónica en 500.000, ¿no? Significa que ese cáncer ya debe estar en el pulmón, si no está en el cerebro también, ¿no? Pero bueno, son susceptibles a quimioterapia, este tipo de cáncer, entonces de alguna manera no es que todo esté perdido, ¿no? El diagnóstico adecuado es el elemento esencial para la evaluación del tumor, ¿no? Estos son los libros en los que nos apoyamos, ¿no? Esto nos va a permitir, mediante el estadiaje, la selección de la terapia primaria y la terapia adyuvante, ¿no? La estimación del pronóstico, la ayuda en la evaluación de los resultados del tratamiento, facilita el intercambio de información entre centros de tratamiento, los trabajos de investigación, o sea, tengo tumores... tengo a partir de T2, tengo esta conducta con N1 y etcétera, ¿no? Pero hablamos un lenguaje común, homogeniza la información. Contribuye a la investigación en cáncer, ¿no? Bien, estas son las reglas generales, ¿no? Las clasificaciones que hemos mencionado, incluso la de autopsia, ¿no? Después de muertos también nosotros hacemos estadiaje, ¿no? El paciente fallece, le hacemos la autopsia y a veces, en ocasiones, pues lo que parecía una metástasis era un absceso y el paciente no tenía realmente la metástasis o... ok. Bien, entonces, bueno, creo que lo que podemos hacer para...